Ante todo, buenas tardes. Estamos acá el día de hoy, bueno, en días previos al Día Internacional de la Lucha contra el Tabaco, ¿no? Para dar un poco más de información, para poder aprender un poco más acerca del tabaco, acerca de sus consecuencias. Hoy por hoy el tabaco representa un problema de salud pública, ¿no? En todos los países, ya prácticamente una pandemia. Y bueno, este crece a medida que van pasando los años. Vamos a ver algunos datos importantes del tabaco y vamos a reforzar un poquito más sobre todo la asociación que tiene con el cáncer y múltiples enfermedades precisamente, ¿no? Como dice el spot, todos contra el tabaco, ¿no? Que todos nos unamos a la lucha. Ya vamos a ver por qué es importante este punto, porque en realidad no solamente el tabaco va a afectar a la persona que lo consume, sino que va a afectar a la persona que está al costado, va a afectar al ambiente, van a quedar los residuos del tabaco en el ambiente, van a quedar los residuos del cigarrillo mismo sobre nuestro planeta y todo eso va a dañar a todo el planeta. O sea, no es solamente ya el tabaco daña al fumador, sino que daña a la persona del costado y nos daña a todos nosotros, día tras día. ¿Sí? Y eso es lo que está llevando precisamente a la contaminación de todo el planeta, el efecto invernadero, el daño de la capa de ozono, también esto suma un punto más. ¿Sí? Entonces ya no solamente es problema del fumador, tal cual. Todos estamos unidos en la lucha contra el tabaco. Bueno, entonces simplemente acá esta lámina es para poder dar a conocer acerca de los inicios, ¿no? Se tiene durante las crónicas, durante la historia, relata que el tabaco, los primeros cultivos del tabaco en realidad se encontraron hace 6.000 años, justamente en América. Y luego a la llegada de Cristóbal Colón es quien lleva esta hierba allá a los reyes, se hace de uso común, sobre todo lo usaban como una panacea, como una cura, porque supuestamente tenía propiedades mágicas, ¿no? Para curar dolores, hacía sentir bien a la persona, ¿sí? Supuestamente para ellos les llevaba a un estado de relajación y esto les hacía sentir bien. Vamos a ver por qué todas estas propiedades que al inicio ameritaban al tabaco, ¿no? A pesar de esto, pues, habría que mencionar que hace más de 500 años antes de Cristo incluso se tienen algunas pipas, ¿sí? Dentro de los fardos funerarios allá en Egipto. Se tienen restos de nicotina también. Sin embargo, la teoría más aceptada es la que el tabaco, los primeros cultivos son de América, ¿sí? Y que fueron llevados y luego llevados por Portugal, Francia, luego fueron llevados a Asia, China, Japón, Corea, en donde se difundió precisamente el consumo del tabaco hasta llegar hoy en día que pues es prácticamente una pandemia. No hay lugar en el mundo donde no se fume, ¿no? Como ustedes saben, el tabaco es una droga legal, ¿no? O sea, está permitido fumar. Si bien se han implementado leyes, todo ello en cuidado de los que están alrededor, estas, al menos en los países como el Perú, no se respetan del todo, ¿no? Entonces, tenemos dentro de la historia también, en el año 1880 más o menos, se logra implementar la primera máquina que enrolaba los cigarrillos. Y a partir del año 1910, 1912, como dice acá, la primera marca de cigarrillos en Estados Unidos, la marca Camel, sale a la venta la primera marca, la cajetilla de cigarrillos, ¿sí? Los paquetes. Y a partir de este entonces se ve como el consumo por cabeza de cigarrillos va aumentando a través de los años, ¿sí? Y a la par, también aquí se dibuja una línea que es las muertes por cáncer de pulmón. Y vemos cómo esta línea coincide casi exactamente, es paralela al aumento del consumo de cigarrillos, ¿no? Ojo que esta gráfica es antigua, entonces podemos decir que más o menos los primeros estudios acá en cuanto a datos epidemiológicos que tenemos, lo primero que se relacionó el tabaco fue con el cáncer de pulmón, ¿no? Vemos acá cómo las muertes por cáncer de pulmón empiezan a aumentar, asimismo con el consumo de cigarrillos en el mundo, ¿sí? Y entonces ahí empiezan los primeros estudios por parte de los epidemiólogos, al menos,
y se empiezan a dar cuenta que el tabaco era dañino en realidad, ¿no? Ahí la primera publicidad, sobre todo esta marca, Camel, como les decía, cómo usaba a una persona pues que tenía un renombre, ¿no? En este caso un médico incluso, ¿no? Recomendando la marca de cigarrillos, ¿no? La gran novedad para ese entonces. Yo creo que hoy por hoy, o al menos un profesional de la salud no se va a prestar para poder difundir este tipo de droga, ¿no? Porque llamémoslo como tal, es una droga. Si bien es legal, hace daño a todo el cuerpo, prácticamente. Entonces tenemos algunos datos básicamente acá para que puedan ver cómo el consumo del tabaco, estos datos son actuales, salió la publicación en el 2023, son del año 2020 precisamente. Tenemos que en todo el mundo se consume tabaco, podemos resaltar, ¿sí? Siempre los hombres por encima, por ejemplo acá en América más o menos la prevalencia es de 21%, un promedio de 16.3% del consumo del tabaco y las mujeres un 11.3%. En donde más se consumen es en Europa, es en algunos países de América también, ya vamos a ver algunos datos, y pues en Asia también. Por ejemplo, acá en América, les decía, ¿quién está en el top número 1? ¿Quién está en el número 1? Chile. Chile, luego le sigue Argentina, luego está Estados Unidos. ¿Sí? Y vamos a ver que Perú se encuentra por aquí con un 8.1%. Ojo, acá es importante, en Chile, que es el país donde más se consume tabaco, precisamente las mujeres ya alcanzan en prevalencia a los hombres. Esto se ha ido viendo durante los años, ¿no? La mujer, pues, como podemos saber, la mujer es más independiente, ¿no? Hoy por hoy, pues, se encarga de estudiar, de hacer estudios de posgrado, ¿no? Ya hace muchos años, ¿sí? Sabemos que tenemos las mismas capacidades como hombres y como mujeres, pero este es una adicción tal cual. Ya vamos a ver por qué tanto mujeres como hombres caen en el consumo del tabaco, ¿no? Es un elemento muy importante, es la nicotina, ¿no? Que va a estar precisamente, va a ser el origen de la adicción a esta droga. Tenemos algunos datos, sobre todo, les decía que año tras año, si bien el tabaquismo va creciendo en realidad a merced ahora de nuestros niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, ya hay diversos tratamientos incluso para dejar de fumar, quizás en Perú no están tan implementados, faltan especialistas para poder llegar a esas personas que son fumadoras actualmente, pero hoy por hoy los principales consumidores del tabaco en sus diversas formas son los niños y adolescentes, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado aquí, ustedes, ¿no? Personas mayores deben tener en casa niños, adolescentes, pues en aconsejar acerca de esta droga, acerca del consumo de esta droga. Sobre todo si se da en niños y adolescentes, sabemos que ellos están en pleno crecimiento. Entonces esta droga les va a afectar el sistema nervioso, o les va a afectar su crecimiento, no van a crecer de una forma adecuada. Tenemos estos datos que son del 2019, la encuesta en jóvenes entre 13 a 15 años. Vemos cómo los fumadores actuales de tabaco en total son en 7.2%, los hombres 8.4% y las mujeres 5.9%. ¿Sí? Acá tenemos algunos datos también, los cigarrillos electrónicos, los que hoy por hoy están en boga. Vale mencionar acá que los cigarrillos electrónicos, algunos contienen nicotina, baja cantidad de nicotina, y algunos que no tienen nicotina. ¿Sí? De todas maneras, todos ellos son dañinos para la salud, sea con nicotina o sin nicotina. Entonces, tenemos que el 6.3% de todos los estudiantes de esta encuesta en Perú, entre 13 a 15 años, consumían en la actualidad cigarrillos electrónicos. Y esto se da mayormente en las fiestas nocturnas, ¿no? En los lugares nocturnos. Y tenemos que saber, hoy por hoy no hay una ley implementada acá en el Perú precisamente que norme acerca de los cigarrillos electrónicos, la cual hace falta. Como les decía, hay cigarrillos electrónicos con nicotina y sin nicotina.
Y los que no contienen nicotina contienen unos metales que también son dañinos para el cuerpo y que pueden producir cáncer. En cuanto a la cesación del tabaco, bueno, 7 de cada 10 hicieron el intento de dejar de fumar y 5 de cada 10 actuales quieren dejar de fumar, pero a veces no se tiene la información completa, quizás no se tiene el acceso al profesional adecuado. Como les decía hace un momento, pues hace falta profesionales para poder implementar algunos tratamientos y poder cesar el tabaco en cada una de las personas precisamente. Algunas encuestas que se dieron también coinciden en que los adolescentes, pues es en donde está creciendo precisamente este consumo de tabaco, sea en todas sus formas. Encuestas de Lendes del 2017 también, en cuanto a adultos mayores de 15 años a más, ¿no? un 11% de prevalencia, siempre mayor en los varones, y una encuesta de Cedro, pues, del 2017, la prevalencia del año fue del 27%, la que se pudo encuestar aquí en Cedro, y del 18.9% del consumo actual. Vale decir este consumo actual como que quien consumió un cigarrillo al menos los 30 últimos días de ese mes. Entonces, vamos a ver por qué es que les digo que el cigarrillo o el tabaco es dañino. El tabaco es dañino precisamente porque conocemos precisamente que causa más de 50 enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas causan invalidez, causan discapacidad y causan muerte. Una de las últimas enfermedades precisamente relacionadas al consumo del tabaco fue la artritis incluso, ¿no? Artritis, diabetes, tenemos accidentes cerebrovasculares, afectan también la vista, tienen relación con las cataratas, la ceguera, sobre todo la degeneración macular relacionada con la edad. O sea, no solamente el consumo del tabaco te da una apariencia de tener más años, sino que te desgasta, te va desgastando por dentro. Y acá esta degeneración macular relacionada con la edad precisamente es el desgaste en sí mismo de los ojos, ¿no? También te va a dañar los dientes, también, las encías, afecta al corazón y está relacionada con enfermedades infecciosas en los pulmones y con enfermedades crónicas. Este dato básicamente es de que en el mundo el tabaco está relacionado con enfermedades crónicas como los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión, la diabetes y el cáncer. Y es culpable de 71% de las muertes de todas esas enfermedades mencionadas en todo el mundo. Mientras que en Latinoamérica es culpable el tabaco por esas enfermedades mencionadas de 81% de ellas. Es para que vean la importancia, el daño que causa el tabaco y la relación que hay con las múltiples enfermedades crónicas. Aproximadamente 8 millones de personas mueren al año por esta causa, por el tabaco. 6 millones aproximadamente son por causa del consumo mismo y 1 a 2 millones más o menos son por causa del tabaco de segunda mano o el tabaquismo pasivo o la persona que está al lado del fumador. ¿Sí? Eso ya está demostrado. El tabaco causa daño, causa enfermedades crónicas, causa la muerte, y no solamente del que fuma, sino del que está al lado del fumador, para que les quede claro ese mensaje. Y no solamente las enfermedades crónicas ya mencionadas, sino que en la actualidad ya se tiene que el tabaco causa 17 tipos de cáncer. Está relacionado con 17 tipos de cáncer. Y lo podemos ver porque el tabaco, cuando uno va a inhalar esa sustancia, ¿por dónde va a pasar ese humo? Va a pasar por la nariz, va a pasar por la boca, la cavidad oral, los dientes, las encías, la laringe, el esófago, va a llegar finalmente tráquea, bronquios, pulmones, o sea, por todo el camino que va a seguir el tabaco para llegar a la última célula del pulmón, pues ahí puede causar daño.
Si bien la literatura menciona, el tabaco en realidad puede causar cáncer en cualquier parte del cuerpo, pero está determinado según la ciencia que causa 17 tipos de cánceres. Tenemos también a la leucemia, también el cáncer renal, el cáncer de cuello uterino también. A través de la sangre puede llegar las sustancias derivadas del tabaco o de la nicotina hasta el cuello uterino y afectarlo. También cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer rectal, también en cáncer de vejiga, estómago e hígado también, ¿sí? Todos esos tipos de cánceres están en relación causal con el tabaco. Entonces, año tras año, en realidad, el tabaco ha sido modificado. Hace ya más de 50 años se tiene durante la historia pues que el tabaco, el contenido de nicotina, que es precisamente el que ocasiona la adicción al tabaco, ha ido modificándose año tras año. Y no solamente eso, sino que han ido añadiéndose sustancias para disfrazar precisamente ese humo, esa dureza del humo, para que pueda llegar incluso el tabaco hasta los lugares más recónditos en el pulmón, hasta las últimas neumocitos, las últimas células del pulmón, ¿sí? Pero hoy por hoy el tabaco, ¿a quién más va a causar adicción? A los niños, tal como lo ven acá, ¿no? Esto básicamente llamaba atención a ustedes que son adultos para que mientras ustedes puedan, digamos, tomar decisiones en un niño, pues puedan saber en el niño y adolescente aconsejarle y bueno, también evitar la exposición a esto. Como les decía, año tras año se han ido añadiendo sustancias, están los filtros ventiladores, por ejemplo, que también estas sustancias causan daño, aparte de permitir que los fumadores pues inhalen con más fuerzas, atraigan las sustancias más profundamente a los pulmones, pues estos filtros ventiladores causan daño a la capa de ozono, causan daño también al planeta como tales, ¿sí? El mentol también que se fue añadiendo va a enfriar, va a adormecer la garganta, algunas sustancias de nicotina. Las empresas tabacaleras van a controlar esta sustancia precisamente para tener y garantizar la cantidad exacta para poder causar la adicción. Eso es importante para las empresas precisamente que producen, distribuyen todo este tabaco, estos cigarrillos. Algunas sustancias broncodilatadoras, algunas sustancias cancerígenas que están mencionadas acá en el cigarrillo también, ¿no? Por ejemplo, contiene algunas sustancias que son como el cadmio, algunos metales pesados, contiene acetona precisamente, ¿no? También contiene amoníaco, algunas sustancias derivadas de la urea, monóxido de carbono también, que prácticamente va a causar un daño a nivel de la oxigenación de nuestro cuerpo. Y bueno, o algunas otras sustancias, dentro de ellas más o menos se han identificado 4.000 sustancias tóxicas para el cuerpo, muchas de ellas son veneno de los que utilizamos para matar a otros animales, venenos que se utilizaron en la Primera, Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? Y bueno, algunas sustancias son gases volátiles también, y 70 de ellas, al menos han sido reconocidas, que causan cáncer en el cuerpo. Pueden causar cáncer en el cuerpo, precisamente los 17 tipos de cáncer que ya había mencionado. Como principal componente les decía, ¿cuál va a ser la causa de la adicción? Pues la nicotina. La nicotina se tiene que es más de 100 veces más adictiva que la cocaína y la heroína, para que vean su capacidad de causar adicción. Entonces, un cerebro con nicotina precisamente va a lucir así, donde los receptores de dopamina van a estar muy disminuidos porque van a estar saturados prácticamente por la nicotina. Entonces la nicotina, si bien es cierto en un estado a inicio, en su consumo, pues pueden ser sus efectos un estado de felicidad, un estado de relajación, pero esta causa adicción y como les decía, puede causar una adicción más de 100 veces que la cocaína
y la misma heroína juntas. Entonces, por eso ahí es que el consumo del tabaco es tan adictivo. Los cigarrillos electrónicos o sustancias o aparatos de vapeo, precisamente, hay diversos tipos. Les decía que hay unos que tienen menor cantidad precisamente de nicotina, otros que no tienen nicotina, que son sustancias recreativas prácticamente. Si bien es cierto, los cigarrillos electrónicos, vale mencionar esto, salieron como una alternativa de las mismas empresas tabacaleras, pues para dejar de fumar. Pues esto fue más que todo una mentira, porque hoy por hoy los cigarrillos electrónicos son los que causan mayor adicción y más que todo quizás por curiosidad, quizás por el contenido de nicotina de los niños y adolescentes y adultos jóvenes en todos los países. ¿Sí? Por eso es importante. Es importante saber que estos cigarrillos electrónicos tienen sabores, por ejemplo, hoy por hoy. Y quizás eso es lo que lo hace tan llamativos, causa curiosidad de los niños, adolescentes, pero al fin y al cabo todas las sustancias que van a contener, la gran mayoría de ellas son dañinas para el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, que a nivel mundial 24 millones de adolescentes, según la Organización Panamericana de la Salud, 24 millones de adolescentes fuman cigarrillos, ¿sí? Entre el cigarrillo normal, las sustancias que contienen tabaco, e incluso 4% de ellos usan productos de tabaco sin humo exactamente, ¿no? Vale decir que el tabaco viene en diversas formas, no solamente viene en el cigarrillo, la pipa, sino que hay tabaco para mascar. El tabaco también hay que decirlo que también se puede absorber por la piel el tabaco. Había hace algunos años una enfermedad que causaba precisamente en los agricultores, los que recogían las ramas del tabaco, empezaron con muchos síntomas, dolores de cabeza, mareos, náuseas, y ahí se dieron cuenta cómo el tabaco se podía absorber por la piel. Los agricultores que hacían no se protegían para recoger las hojas del tabaco, por ejemplo, y se vieron cómo empezaron a sentirse mal, cayeron mal, un buen número, incluso los niños que recogían el tabaco, y se dieron cuenta que el tabaco pues también se absorbe mediante la piel, ¿no? Y causa daño, porque el tabaco, las sustancias del tabaco llegaron hasta la orina de estos agricultores, en donde se pudo ver que contenían sustancias derivadas incluso de la nicotina en la orina de los niños y adultos agricultores. En América, pues más o menos 4,6 millones de adolescentes entre 13 y 15 años fuman cigarrillos. Bueno, dentro de lo que contiene el cigarrillo electrónico tenemos que contiene amoníaco, ¿no? Es un componente de productos de limpieza, por ejemplo, para que tengan más o menos la idea. El arsénico, que es veneno en los raticidas, también contiene arsénico. Varios de los cigarrillos, de las diferentes marcas de cigarrillos electrónicos, contiene butano, que es un combustible doméstico. El cianuro, que fue empleado en las cámaras de gas en la anterior guerra mundial. El formaldehído, que es un conservante en realidad. El metano es un combustible utilizado en los cohetes espaciales. El cadmio, presente en las baterías. El monóxido de carbono, presente en el humo de los escapes de los coches. El alquitrán, que también, aparte del cigarrillo electrónico, también lo contiene el cigarrillo mismo, lleva la nicotina y los otros productos químicos a los pulmones. Benceno, radón y otras sustancias prohibidas que en realidad se usan para limpiar, ¿no? En casa, de uso doméstico prácticamente, ¿sí? Esta es una de las marcas precisamente que salieron a la venta en Estados Unidos a partir del 2007, en la cual se ve lo que les decía, ¿no? Supuestamente salió como una solución para poder dejar de fumar el cigarrillo electrónico, pero año tras año se ha visto que no fue más que otra artimaña, por así decirlo, para las empresas tabacaleras, para poder simplemente ganar lo que ellos en realidad, lo único por los que están aquí, que es para poder ganar dinero, ¿no? Estas empresas tabacaleras año tras año mueven miles de millones de dólares anuales, ¿no? Por ejemplo, esta empresa
que sacó a la venta el primer cigarrillo Juul, que es como una memoria USB, como lo ven acá, se recarga también la batería que tiene para poder calentar el líquido que lleva adentro. Pues esta empresa más o menos ganó casi $7.000 millones en el año, en la salida de su venta incluso. También importante, el tabaco pues está relacionado con el COVID, ¿sí? Hay múltiples estudios en que ven que las personas que fumaban o que habían dejado de fumar en los últimos años hacían cuadros de COVID severo y morían por COVID. Importante mencionar este punto también, porque hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado el término de la pandemia, o al menos de las restricciones, pero es importante porque aún existe COVID entre nosotros y ha quedado como una enfermedad más ya dentro de nosotros. Saber que si fuman tabaco, consumen tabaco, pues es más riesgoso que puedan morir por el COVID. ¿Sí? También otro punto más. Y como dice ahí, son aliados mortales, el tabaco y el COVID. Acá esta lámina es prácticamente lo que les decía al inicio. Cada año la industria tabacalera cuesta al mundo 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles que mueren también por el tabaco, 200.000 hectáreas de tierra y 22.000 millones de toneladas de agua, y genera 84 millones de toneladas de CO2. Como dice acá, el tabaco es prácticamente un veneno para nuestro planeta, contamina el planeta, no solamente es dañino para el que lo fuma ni para el que está a su costado, sino que daña a todo el planeta. Mientras siga creciendo esta pandemia, pues estamos destinados a acabar nosotros mismos con el planeta, ¿no? Y no solamente eso, sino que genera todos estos daños, estas pérdidas en todo su ciclo de distribución, desde la plantación del tabaco, la distribución, cuando es elaborado, cuando es desechado, genera todas estas pérdidas, tanto de humanos, tanto de flora, y bueno, agua y toda la contaminación que puede causar el tabaco año tras año. Bueno, algunas medidas que se implementaron a través del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, precisamente ya en el año 2005 ya se hacía un impacto, se veía el impacto negativo que causaba el consumo del tabaco. Salieron se firmó este convenio en más de 160 países del mundo para poder luchar contra el consumo del tabaco y para poder cesar dentro de ellas en algunos de los países. Estas medidas también fueron implementadas acá en el Perú, algunas leyes que se implementaron a partir del año 2006, donde pues ya se veía estos anuncios, ¿no? Fumar es dañino para la salud, el humo daña también a los no fumadores, está prohibido fumar en lugares públicos como este, según la ley 28705. Algunos también sociedades de medicina también sacaron algunas normas sobre prevención del tabaquismo. Se veía ya a partir de esos años, fumar provoca 9 de cada 10 cánceres, los avisos, ¿no? Los avisos que ahora contienen las cajetillas. También acá saber que estaba prohibido que se fumara delante de niños, también vender tabaco a menores es ilegal, reportarlo también, vender este anuncio también importante. Sin embargo, yo les decía que ustedes pueden entrar a cualquier bodega, ¿no? Vayan a la bodega de su esquina, van a ver cómo los cigarrillos están ahí a la mano de los niños, ¿no? Está a la mano de los niños, no te preguntan qué edad tienes, si eres adolescente, si eres niño, te lo venden como si fuera un caramelo, ¿sí? Eso lo podemos ver a diario. Entonces, dentro de la ley también se prohibía que los medios de comunicación difundan publicidad. Dentro de todo esto, pues los cigarrillos constituyen el 92% de las ventas del tabaco de todo el mundo. Esta gráfica es básicamente para ver que todo lo que se gana, digamos, entre comillas, monetariamente por el tabaco, no cubre ni siquiera el 10%, por ejemplo, en el Perú, para poder revertir
los gastos en salud que genera el mismo tabaco. O sea, lo que se gana por el tabaco no se llega a generar el gasto en salud que se necesita para revertir el daño que ya causó ese tabaco, ¿sí? O sea, por más que se implementen medidas, simplemente se perderán vidas, se perderán dinero, años de discapacidad, las familias empobrecerán, porque es así básicamente. El adicto al tabaco, el adicto precisamente quiere más dinero para poder seguir consumiendo. Al no tenerlo, ¿qué pasa? Se llega a la delincuencia y todo es prácticamente un círculo vicioso, ¿no? Acá lo que les decía, el porcentaje de gasto en salud asociado al tabaquismo recuperado mediante impuestos solo alcanza para cubrir el 9.1% de lo que se gasta en salud, que es el PBI. Algunas de las principales empresas mundiales tabacaleras, precisamente la British American Tobacco, es la que más generó más ingresos, ¿no? Llegando a superar la cifra de más de 35.000 millones de dólares en el año 2021. Entonces acá podemos ver el poder de estas empresas tabacaleras, el poder que tienen, y no solamente el poder económico, sino que a través de esto pueden generar, pueden llegar a los gobiernos, ¿sí? Pueden llegar a los gobiernos, pueden por lo bajo mover conciencias, entre comillas, para poder ser favorecidos mediante leyes, mediante normas en todos los países, sobre todo en los países pobres y medianos, que es uno de ellos el Perú. Al inicio de esta pandemia, digamos, pues el tabaquismo, el consumo del tabaco se centraba en los países de altos ingresos. Si bien durante los años esto ha disminuido en los países de altos ingresos, esta epidemia, pandemia, querramos llamarlo, pues ya ahora se concentra en los países de medianos y bajos ingresos, como el Perú. Se dice que más o menos 70% de los que fuman en todo el mundo están en los países de bajos y medianos ingresos. O sea que no tienen, digamos, el dinero para poder implementar medidas, todas las medidas que les presentaban el convenio marco. Las medidas en cuanto a publicidad, en cuanto a venta, en cuanto a protección de lugares donde no se fume, en cuanto a la prohibición a los niños que puedan comprar los cigarrillos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues fortalecer nuestras normas, fortalecer nuestras leyes también, y que este mensaje que les estoy dando el día de hoy puedan ustedes hacerlo extensivo en casa, a sus amigos, en el barrio, porque en realidad el tabaco no solo consume o mata a la persona que fuma, sino que nos afecta a todos, como les he dicho el día de hoy. ¿Y quiénes son los únicos favorecidos? Acá, las principales, ¿sí? Entonces, dejar de fumar, ¿qué va a traer como consecuencia? Se dice que 20 años de dejar de fumar, la presión arterial va a disminuir. 8 horas con dejar de fumar, el nivel de monóxido de carbono en sangre se va a normalizar. Con 24 horas disminuye la probabilidad de un ataque cardíaco. De 2 semanas a 3 meses, la circulación sanguínea va a mejorar, la función pulmonar va a aumentar en un 30%. Esos son los beneficios de dejar de fumar. De 1 a 9 meses va a disminuir la tos, porque todo fumador va a andar tosiendo, ustedes van a ver, ¿sí? Va a andar con una bronquitis, mejor dicho, persistente, crónica. Va a disminuir la congestión nasal, el cansancio, la dificultad para respirar. Con 1 año de dejar de fumar, la probabilidad de tener un ataque al corazón se reduce a la mitad. Con 5 años de dejar de fumar, va a disminuir el riesgo de un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular. Con 10 años de dejar de fumar, el riesgo de morir por cáncer de pulmón recién va a caer a la mitad de este riesgo, comparado con el que no fuma, ¿no? El riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga, riñón y páncreas también va a disminuir. Y con 15 años de dejar de fumar, el riesgo de enfermedades cardiovasculares equivale a la de un no fumador. Entonces, ¿cuál sería la recomendación final de todo esto? No fumar.
No fumar, no exponerse al humo del tabaco, o en tal caso, si lo están haciendo, pues dejar de fumar, porque no solamente se están causando daño, se están empobreciendo y se están dirigiendo pues hacia la muerte, sino que están afectando al resto de personas. No fumar, pues vamos a tener también un planeta saludable, como les mencionaba. Vamos a tener a gente saludable. Eso significa el no fumar, el decirle no al tabaco y unirnos todos a la lucha contra el consumo del tabaco precisamente. Vamos a tener gente saludable y un planeta saludable. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que les he traído el día de hoy. Estoy abierto a preguntas, algunas dudas que tengan, algunos aportes de repente, algo que quieran comentar. Las personas que, bueno, la duda era si es que el humo de la leña afecta. Claro que sí. Precisamente uno de los principales contaminantes del ambiente y precisamente para nosotros mismos al momento de inhalar ese humo de leña o humo de briqueta o humo de bosta, que es lo que se suele cocinar, ¿no?, en los lugares de extrema pobreza, o utilizar de vez en cuando, ¿no?, el humo de leña quizás para, algunos dicen que la comida tiene un sabor distinto, pero lo que tienen que saber no solamente que están contaminando donde están, sino que el humo de leña puede llegar a causar cáncer también. Los contaminantes del humo de leña también causan cáncer a la larga, y sobre todo en las personas que cocinan a diario, ¿sí? El clásico paciente que llega acá con cáncer de pulmón, una persona de bajos recursos, ¿no?, mayor de 60 años, llega, ¿por qué? Porque tose mucho, tiene una tos productiva, bota flema, ¿no? Y la pregunta clásica, señora, ¿usted ha cocinado en leña? Yo he cocinado en leña desde los 8 años, desde niña hasta ahorita. Imagínense cómo están los pulmones, ¿no? Entonces, a la larga causa cáncer también el humo de leña o el briqueta, carbón, todo lo que, esas sustancias que generan ese humo. ¿Alguna otra duda? Claro, saliendo un poquito del tema, claro que sí. El cáncer está determinado por diversos factores, ¿no? Hay un capítulo muy importante que es el cáncer ocupacional, ¿no?, que es causado precisamente por la exposición de los trabajadores a diversas sustancias. Una de esas sustancias precisamente son en la industria de la fabricación del calzado también. El terocal puede llegar no solamente a causar daño al cuerpo, sino que puede llevar precisamente, lo vuelve más propenso a la persona a enfermedades infecciosas, pulmonares, hablando, pero sí puede causar daño. Por ejemplo, la empresa que fabrica los tubos utiliza sustancias cancerígenas también, por lo que siempre se pide, ¿no?, también en cuanto a la legislación acá en el Perú, que se llegue a proteger a los trabajadores de las diversas industrias, que lleguen a tener el equipo de protección necesario para poder laborar y poder protegerlos de estas múltiples enfermedades en realidad. Pero a su pregunta que usted iba acerca del terocal, sí puede causar un daño en el cuerpo, específicamente cáncer, claro que sí.